Jungkook se conectó en vivo en Weverse el día de ayer y decidió compartir con ARMY un momento muy cotidiano: cocinar, comer y platicar de manera relajada. Desde el inicio dejó claro que estaba hambriento y que por eso se le había ocurrido preparar pasta. Antes de empezar, comentó que tenía que afilar un cuchillo. Lo hizo frente a la cámara y bromeó con que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Mientras lo probaba, dijo que cortaba bien y, aunque parecía indeciso, se reía de sí mismo. Explicó que tenía hambre desde la mañana y que como se despertó con el estómago vacío, decidió hacer pasta. Empezó picando cebolla, aunque inmediatamente se dio cuenta de que no iba a usarla y dijo entre risas: ¿por qué la estoy picando si no la voy a usar? Aún así, la dejó lista porque pensó que podía servirle. Se notaba que hablaba de manera muy espontánea, sin guión ni nada, simplemente compartiendo lo que le pasaba por la cabeza mientras cocinaba. Comentó varias veces que quería preparar pasta con trufa, pero después se corrigió y dijo que realmente no tenía trufa como tal, sino ingredientes que imitaban el sabor, como mantequilla de trufa y aceite de trufa blanca. Así que en realidad sería pasta con trufa sin trufa, como él mismo lo llamó bromeando. Mostró el paquete de la pasta que iba a cocinar y habló del tiempo de cocción. En el envase decía que debía hervirse durante 13 minutos, pero explicó que la vez que la preparó así, no quedó bien. Todavía estaba dura. Pensaba que tal vez había que dejarla unos 17 minutos en el agua para que quedara a su gusto. Mientras se organizaba, se dio cuenta de que tenía el fuego al máximo y exclamó sorprendido: ¡ah! ¡El fuego estaba al máximo! Para después restarle importancia diciendo que no pasaba nada, porque al final él era el que iba a comer eso y no importaba si no estaba perfecto. Lo repetía como para tranquilizarse: no pasa nada, ya que yo me lo voy a comer igual. Entre todo esto, preguntaba a ARMY qué estaban haciendo y cómo estaban. A medida que avanzaba, empezó a cocinar los ingredientes para la salsa. En la sartén puso la cebolla y los champiñones y explicó que después bajaría el fuego para añadir la mantequilla de trufa, pero solo un poco, lo suficiente para que se derritiera y diera sabor. Mientras tanto, recordó que lo ideal era dejar la pasta en el agua hasta que estuviera al 90% cocida antes de mezclarla con la salsa. Todo lo iba narrando en voz alta, como si hablara consigo mismo, pero al mismo tiempo con ARMY. Decía seguido que tenía mucha hambre y que ojalá la pasta se cocinara más rápido. Probaba la salsa constantemente, agregaba agua de la pasta y leche y después reía porque terminaba añadiendo todavía más leche. Se preguntó incluso si le había puesto azúcar y luego confesó que a él le gusta ponerle un poquito de azúcar a la pasta, preguntándole a los fans si ellos también lo hacían. En medio de todo, cuando probó los fideos, se quejó porque seguían blancos por dentro y dijo desesperado: «Por favor, cocínate ya, tengo hambre». Cuando la salsa estuvo lista, agregó parmigiano reggiano, queso parmesano, un poco de pimienta recién molida, aunque se frustró porque el molinillo no funcionaba bien, y aceite de trufa blanca, que recomendó mucho diciendo que era muy sabroso. Luego sirvió la pasta en un plato, cuidando de hacerlo con detalle porque quería mostrar cómo le había quedado. Comentó que había preparado bastante cantidad y que el olor era delicioso, pero también admitió que los fideos habían quedado más al dente de lo que a él le gusta, ya que debió dejarlos más tiempo en el agua. Aún así, dijo varias veces que estaba muy cremosa y que estaba rica. Mientras comía, se puso a hablar de sus hábitos recientes. Contó que últimamente ha estado evitando los refrescos, la cola, la sidra y también el café, cuidando más lo que toma. También dijo con seguridad que ha mejorado mucho en la cocina y que sus comidas ya le salen bastante mejor que antes. En medio de la conversación sobre la comida, cambió de tema y comenzó a hablar de ejercicio. Se dirigió a ARMY con una invitación medio seria, medio en broma. ¿Quién quiere correr hoy en el río An? Lo repitió varias veces, aclarando que si alguien quería podía ir,
pero que él no iba a esperar a nadie. Insistió en que no fueran de verdad, aunque decía entre risas que si querían podían hacerlo, pero él iba a correr igual. Se planteó la posibilidad de que lloviera y entonces comentó que también sería bonito correr bajo la lluvia, que sonaba romántico y motivador. Se notaba que hablaba en tono ligero, sin hacer un plan concreto, solo dejando fluir lo que pensaba en ese momento. Después de terminar la pasta, dijo que quería algo de postre, porque no podía saltárselo. Así que decidió preparar algo sencillo con pan, huevos y mermelada. Primero sacó mantequilla y mostró frente a la cámara cómo podía romper un huevo con una sola mano, orgulloso de esa habilidad. Y después bromeó diciendo que con 2 manos podía romper 2 huevos al mismo tiempo. Preparó unos huevos revueltos muy esponjosos, cuidando que quedaran húmedos y suaves. Explicó que cuanto más fresco esté el huevo, mejor sabe. Mientras cocinaba, comentaba cosas como que debería haber puesto más mantequilla y que estaba usando una que tenía sal, a diferencia de la primera que había usado sin sal. Puso a tostar el pan, aunque notó que se doraba más rápido de lo esperado, y al final lo combinó con mantequilla, mermelada de fresa y los huevos revueltos. Mientras lo armaba, buscaba perejil para decorar, pero no lo encontró y terminó riéndose porque quería ponerlo para que se viera mejor. De todas formas, dijo que estaba delicioso y que era como un pequeño pastelito esponjoso. En medio de todo esto, contó que se había quitado un piercing porque le estaba molestando mucho y le dolía. Lo repitió varias veces, aclarando que por eso había preferido quitárselo. Más adelante mencionó que también se quitó otro piercing, reforzando que lo hacía simplemente porque ya no estaba cómodo con ellos. Mientras terminaba de comer su postre, dijo que después de comer siempre le entra sueño, y que probablemente se dormiría. Se corrigió varias veces entre tengo hambre y tengo sueño, riéndose de sí mismo. Ya hacia el final de la transmisión, volvió a tocar el tema de correr en el río Han y se despidió animando a ejercitarse diciendo: «Vamos a correr, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que estar sanos, ¿no?». Finalmente se despidió con un tono alegre diciendo: «Adiós, adiós, jeje, comí bien». En resumen, el live de Jungkook fue largo, casero y muy cercano. Se trató básicamente de verlo cocinar pasta con trufa, aunque sin trufa real, improvisar postre con pan y huevos, quejarse de lo lento que se cocinaba la pasta, contar pequeñas cosas de su vida como que está evitando refrescos o que se quitó piercings, bromear con ARMY sobre correr juntos en el río Han y, en general, mostrar un rato muy natural y cotidiano. Fue una mezcla de cocina, charla relajada y momentos divertidos, mostrando una vez más su lado más espontáneo y sencillo.